María Ángeles Pérez López, poeta y profesora española, titular de literatura hispanoamericana de la Universidad de Salamanca, donde coordina la Cátedra Chile. Premio extraordinario de doctorado. Ha sido profesora visitante en diversas universidades europeas y americanas. Autora de varias monografías, ediciones y artículos sobre poesía hispánica. Ha editado recientemente la poesía completa de Francisca Aguirre en Calambur y el amplio volumen de la poesía completa de Ernesto Cardenal en Trota. Como poeta, ha obtenido varios premios literarios. Antologías individuales de su obra han sido publicadas en Caracas, Ciudad de México, Quito, Nueva York, Monterrey, Bogotá y Lima. También de modo bilingüe en Italia y Portugal. Es miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, hija adoptiva de Fontiveros y miembro de la Academia de Juglares de Fontiveros, el pueblo natal de San Juan de la Cruz. Ha sido elegida académica honoraria por la Academia Nicaragüense de la Lengua. Es miembro de la Asociación Genealogías de Mujeres Poetas en España. Ha sido jurado de numerosos premios literarios, entre otros el Premio Cervantes y el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Algunos de sus libros son La sola materia, 1998, Carnalidad del frío, 2000 e Incendio mineral, 2021, por el que recibió en el 2022 el Premio de la Crítica de Poesía Castellana. Con ustedes, la lectura de poemas de la poeta española María Ángeles Pérez López. Agradezco mucho la posibilidad de estar tan lejos, tan cerca del corazón, lejos de la distancia, ¿no?, física en Puerto Rico. Y quiero leer un primer poema en el que me hice eco hace muchos años de un caso que estremeció en España y no quiero que se me olvide nunca, que la violencia de género, que la violencia machista es intolerable en todas sus formas. Está dedicado para Ana Orantes, a quien su exmarido prendió fuego un 17 de diciembre de 1997. La mirada insolente es una forma aguda como un clavo en la tierra. Contiene una porción horrible de sí misma y apenas imagina la depauperada humillación de estar como si no, del cuerpo que se arruga y se encoge en su nudo primerizo, volviéndose ceniza, haciéndose invisible materia degradada por el odio, la paja que se prende con blandura. La mirada insolente acompaña a la mano, a la pierna, insolentes, para presar el cuerpo con el garfio del miedo, porque ella está tan sola y ya vencida, herida de la queja y azotada, con el tizón de espanto que lleva el que es su ángel del mal o de la ira. La violencia insolente hace temblar los márgenes del cuerpo y en su lenta combustión, como de encina, la tinta de las venas escribe ese calvario cuando era profanado el templo de la carne y en el aire se anotan garabatos, grafitis, con la voz enfangada y sucia de ese grito que calcina los labios, las cuerdas de la boca, porque yo no sabía hablar, porque yo era analfabeta, porque yo era un bulto, porque yo no valía un duro, o cuerpo de papel para la hoguera. En este poema que me acompaña siempre, que de algún modo me recuerda mi tiempo y lo que significa ser mujer en muchas partes del mundo y también en muchas zonas de nuestro presente y en tiempos que se abren cerca de nosotros, a veces, otras más lejos. Hay unas palabras que fueron las que Ana Orantes contó en un programa de televisión cuando denunció una historia de malos tratos, porque yo no sabía hablar, porque yo era analfabeta, porque yo era un bulto, porque yo no valía un duro. Un duro era la moneda entonces en España, no valía nada. Y siempre me he preguntado qué significa decir. A lo mejor por eso escribo poesía. ¿Qué significa decir? Y me he preguntado cómo en nombre del amor se pueden decir
palabras tan espantosas se puede hacer lo espantoso. Quiero leer de Incendio Mineral, un libro mucho más reciente de 2021, porque el que leía antes se publicó en el año 1999 en una pequeña plaqueta titulada El Ángel de la Ira. Pero en 2021 publiqué Incendio Mineral, aquí está, que tuvo en España el Premio Nacional de la Crítica, y hay un primer poema que también me acompaña, es mucho más joven, pero también me acompaña. Mi cuerpo choca contra los pronombres. Mi cuerpo choca contra los pronombres. No sé a cuál de sus exigencias obedezco. No es cierto que sean cáscaras vacías. Son vísceras y plasma en la transfusión que cede cada uno de nosotros. Cuando va a amanecer y salimos desnudos a la habitación más fría del idioma, entregamos materia y ADN. La luz parece tan solo una escaramuza y los hospitales todavía no apaciguan el pavor, pero nosotros ya avanzamos por corredores simétricos y grises con un hilo de sangre de la mano, como si Ariadna hubiese decidido no llamarse Ariadna, sino Penélope, y tejer toda la noche su condena. Como si ellas dos se hubieran abrazado en la temperatura del temor y hubieran recordado que la sangre es un hilo que cose cada parte de su cuerpo. Un riñón sobre el otro en la diálisis. Las dos clavículas como dos mariposas atrapadas que el esternón clavó contra su tórax. Un ovario que llama al otro en las 28 ocasiones en que la luna gira alrededor, o el agua en los pulmones del ahogado. Como si las dos fueran una, solo un hilo. De la sangre que gotea por él, muy deprisa, caen los pronombres y manchan el suelo. Se enfadan quienes limpiaban las salas del hospital. Podríamos haber soltado piedritas para tropezar en el agotado itinerario de la vuelta. De todas formas se habrían enfadado. ¿O es que acaso se incluyen en la palabra nosotros? Lo desconozco. ¿Y ahora? ¿Quién crees que eres yo? Solo soy una herida en el lenguaje. Este poema tiene una deuda que se confiesa con felicidad al final, porque el poema está escrito con María Ángeles Maeso, una maravillosa poeta española, autora, entre otros, del libro ¿Quién crees que eres yo?, donde la madre enferma de Alzheimer y la hija conversan, o algo parecido a la conversación, y de pronto la hija, yo, y la madre que pregunta, hace la gran pregunta, ¿quién crees que eres yo? De este mismo libro, Incendio Mineral, quiero leer el segundo poema, más breve, que también me acompaña. A lo mejor los poemas son esos modos de viaje que van marcando vidas. En mi caso, lo que he escrito, y también, de modo muy importante, lo que otros han escrito. El poema segundo de Incendio Mineral se titula Está la cabeza atrapada y seducida. Está la cabeza atrapada y seducida. Con viscosa densidad tejemos una tela alrededor. Su peso la desequilibra contra el suelo, como una manzana que Newton olvidó recoger para la cena, o que dejó pudrirse en el árbol mientras la picoteaban los pájaros en el verano de Lincolnshire, o que golpeó indolente con un pie como si fuera un sol molesto en la curvatura de su caída innoble. Gravedad y liviandad en la atracción con que los cuerpos se muerden unos a otros, se hacen caer, se envuelven en el lienzo invisible que cosió la mañana. Retícula imperfecta del amor. Soy a la vez la araña y soy su mosca. Y quiero leer del Libro de los Muertos, que ha sido publicado en 2023,
un poema. Son poemas largos en prosa. De Incendio Mineral también son poemas en prosa largos, pero estos son más largos y requirieron notas finales. Ocurrió algo extraño, como si germinase la escritura de algún modo. Las notas no las voy a leer del poema Partitura de los desplazamientos, pero sí el poema. Se titula así: Partitura de los desplazamientos. Las uñas se desplazan como los continentes. Atraviesan el aire y lo deshilan, crecen sin cesar ni preguntarse. Su velocidad es la de las placas sobre el manto rocoso. Se empujan y presionan entre sí, se separan o acercan, se cautivan. Parecen estar danzando incorregibles sobre una línea imaginaria. Pero cutícula y océano no son imaginarios. El cuerpo bajo el mar nunca es imaginario. Cuando las uñas se desplazan, como los continentes, invitan al afuera, son afuera. ¿Qué significa afuera si eres agua? El océano todo lo vuelve de sí. Arrecife y caparazón vacío, como cuando decimos caballito de mar, pero desaparecen las praderas, la velocidad respirada en el belfo, la cualidad carnal de lo indomable. El caballito, en su diminutivo, se entrega sin cerviz, sin desamparo. Una miniatura de juguete para que el océano no sea tan bronco. Y córneas que parecen de juguete en personas cautivas bajo el agua. Porque el océano todo lo vuelve de sí. Cada coral disuelve su alboroto. Entrega el nombre apresurado de su propio color, como si no hubiera al menos 10 pigmentos mezclándose, como si todo no fuera mezcla en todo, como si la conciencia misma del color no fuera un modo extremo del idioma. Amor en el azul, verde, violeta, fluorescencia que atrae al plancton entre la oscuridad, pero no sabe llamar a los ahogados. Porque el océano, ya lo he dicho, pero he de repetirme, como la ola que se afirma y retrae sin perder nunca su espacio de visión, todo lo vuelve de sí. La toalla descalza ante la espuma, la canción inasible del ahogado. A 100 metros de profundidad se disuelve la gama de colores. No llega el amarillo, el naranja o el rojo. Hay personas sumergidas en silencio que repiten su nombre sin cansarse. ¿Cómo es que esos nombres no logran emerger? ¿Es también por sus ondas, su color? Si la estructura feliz del arrecife segrega nombre propio entre tanto factor de simetría, ¿cómo es que esos nombres no logran emerger? Los cuerpos se han hundido, arrastran los pulmones abrasados, voluminosos, heridos por la asfixia y el pavor, pero ¿y sus nombres? Se han vuelto parte misma del océano, no logran desprenderse y emerger. Cuando las uñas se desplazan, como los continentes, está todo braceando en el lenguaje, en la niebla, en las zonas de borradura, en los días en que te ciega el sol. Está todo braceando en el lenguaje, en la lesión dormida de los párpados, en el blando clamor de las membranas, en cada circunloquio, en el ojo de cristal que ninguna cuchilla rasgaría, en quirófanos blanquísimos que devoran la luz, en los restos de plástico que brillan sobre el mar, en los pliegues y surcos del cerebro, está todo braceando en el lenguaje. Como cuando los patos tienen medio cuerpo bajo el agua y meten la cabeza, sin recordar que son hijos inequívocos de dos mundos perfectamente diferenciados, y en ellos palpita la altura. También el hambre bracea en el lenguaje. Cuando las uñas se desplazan, dicen éxodo, conocen las largas migraciones aunque no se desprendan de ti, deshilan el manto terrestre,
Al desplazarse, el Atlántico no deja de crecer. Las uñas no dejan de crecer. En las manos se oprime lo real. Pero el cuerpo es también el océano. ¿O hemos olvidado que el agua nos recorre? Somos cima, palabras abisales, llanuras y anémonas de mar. La grava incorregible que danza en el amor. Tal vez se pose al fondo de los bronquios la llave esquiva de los carceleros. Ante ella, los nombres no logran emerger. Un límite, las uñas. El otro, la velocidad de los cabellos. Si digo tectónica de placas, estoy diciendo cuerpo mío de mí. Acerco el cortaúñas, pero esto no sería amputación. ¿Cómo sé lo que dice mi cuerpo? Pertenece a la sombra, él es la noche. Saltarán los trocitos de semanas, la abrumadora consistencia de la lima, el redil. Mientras van uniéndose a la misma velocidad las placas africana y euroasiática. Se borrará este mar enmudecido, el mar Mediterráneo de los muertos. Entonces emergerán todos los nombres. Muchísimas gracias por la escucha.